Compañeros, hoy a mi grupo y yo nos tocó hablar sobre lo que vendría a ser de la escuela mercantilista. Como introducción tenemos que la escuela mercantilista surge en Europa en los siglos XV y XVI, principalmente en los países de España, Portugal, Inglaterra y Francia. Se basa principalmente en lo que vendría a ser en la conversión de minerales preciosos. ¿A qué nos referimos con esto? La combinación de oro, plata, cobre. Siguiente introducción. ¿Cuál es la importancia de la escuela mercantilista? O de nuestra posición en esto? Comprender el origen del crecimiento económico. ¿Cuáles fueron las principales bases para el surgimiento del mercantilismo? También tenemos el estudio para cuestionar el libre comercio. ¿A qué nos referimos con esto? Que el mercantilismo es muy monopolista, que se basa solo en la acumulación de minerales preciosos y después la economía no depende de otros factores importantes. La economía es vista como instrumento de poder. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchos países en los siglos XV y XVI se vieron muy beneficiados con lo que venía a ser la acumulación de minerales preciosos, como lo que vendría a ser el caso de España, Francia, Portugal, Inglaterra. Y eso generó una dependencia. Y después, pasando a los que vendrían a ser los siglos XVIII y XIX, España se vio enfrentada a crisis económicas que no le fueron muy bien por la acumulación de minerales preciosos. Y también otra de nuestras importancias es identificar similitudes entre las prácticas mercantilistas actuales y económicas. Principalmente aquí nos basamos en lo que vendría a ser el mercantilismo chino. Nuestros objetivos de esta exposición es analizar el mercantilismo y su impacto actual. Como ya decía en la anterior diapositiva, nos vamos a basar principalmente en su impacto actual en el mercantilismo chino. Específico. Conceptualizar su surgimiento. ¿Cómo surgió el mercantilismo? Como ya estaba diciendo, el mercantilismo surgió en los siglos XV y XVI, principalmente por el colonialismo, por lo que vendría a ser la invasión de países europeos hacia América. Evaluar aplicaciones en Europa. ¿A qué nos referimos con esto? Como muchos países europeos se vieron influenciados por la acumulación de metales preciosos. Y como ya estaba diciendo, relacionado con los políticos actuales, como lo puede ser el caso de China y cómo China se relaciona con otros países americanos y europeos. Reconocer sus aportes y límites. El mercantilismo suena bonito, pero realmente no es tan bonito como parece. Por eso solo duró un ciclo, lo que es del 15 al 16. Después surgieron otras escuelas de pensamiento económico. Como ya estaba hablando en el contexto histórico, surgió en Europa en los siglos XV y XVI. Surgió en respuesta a los estados modernos. ¿A qué me refiero con esto? Que después de la caída del Imperio Romano, muchos países europeos quisieron buscar nuevas formas de economía. Y para esto, muchos países se basaron en lo que venía a ser el comercio internacional. Y hay una pequeña historia de voy a contar. No sé si sabrán, pero España descubrió América por mera coincidencia. Querían ir si no me equivoco, a un país africano a comprar bienes, pero sin querer vinieron a América. Principalmente el mercantilismo se basa en esto, que países europeos querían acumular riquezas a través de metales preciosos, oro, plata, etc. Fundamentos filosóficos y económicos del mercantilismo. El mercantilismo tuvo diferentes formas de ideas. ¿A qué me refiero con esto? Que los países europeos tomaron diferentes formas de ver el mercantilismo. España se basó en lo que vendría a ser traer los metales preciosos desde América hasta España. Francia se vio más en lo que vendría a ser en aranceles y políticas gubernamentales. Inglaterra en el comercio internacional de los metales preciosos. Características del mercantilismo. Proteccionismo. ¿A qué me refiero con el proteccionismo? El mercantilismo se basa en proteger los minerales preciosos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos países trataron de protegerse solo con los metales preciosos. Por eso les daba el ejemplo de que España a partir del siglo XVIII y XIX afrontó varias crisis económicas
por ese hecho, por solo depender de los metales preciosos. Acumulación de metales preciosos. Como ya estaba haciendo previamente, muchos países europeos querían más y más la acumulación de metales preciosos, como la primera de España. España es uno de los países que más tuvo esta idea. Fomento de exportaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Como ya estaba haciendo ejemplo previamente, Inglaterra es el que más aplicó este tipo de fomento de exportación, porque Inglaterra quería hacer comercio internacional a través de los metales preciosos. Monopolios estatales. En este caso, en el siglo XV y XVI, el monopolio se vio más en España, ya que España fue uno de los principales países en invadir América, descubrir las riquezas que tenía América. España hizo varias cosas para ser dueño directamente de los metales preciosos. Expansión continental. Como ya estaba diciendo, España descubrió lo que venía a ser América. Y a través de esto, muchos países, como que lo que vendría a ser Portugal e Inglaterra, trataron de hacer lo mismo, pero España ya tenía el monopolio, como antes se decía. Como representantes tenemos a Thomas More y John Colbert. Thomas More es uno de los principales que estudia el mercantilismo, cómo este se basa en la acumulación de riquezas y crea implementa dicha ley. John Colbert es el máximo representante de este caso, porque John Colbert es el que da una estructura y una base para lo que vendría a ser el mercantilismo. Como diversos países europeos se basaron en la comunicación de metales preciosos para los objetos. En corrientes internas tenemos el bullonismo. Como ya estaba diciendo, España y Portugal fueron de los principales países que invadieron América. Por eso ellos eran como la fuente principal para la adquisición de metales preciosos. Colbertismo. Como ya estaba diciendo, esto surgió en Francia. Se basó principalmente en las políticas gubernamentales que tomó Francia para los metales preciosos. El carnevalismo se basaba más en la venta hacia la sociedad, cómo las sociedades se veían beneficiadas a través de los metales preciosos. El comercialismo en Inglaterra, ya estaba mencionado previamente, se basaba en la venta internacional de los metales preciosos, a lo que venían como países que eran vecinos de Inglaterra. Implementación de Europa. El mercantilismo no se desarrolló de una forma uniforme en Europa, sino se desarrolló por diferentes países, tomando diferentes bases para su desarrollo. Como ya estaba diciendo, España y Portugal se basaron en la adquisición o adquirir metales preciosos, Francia en las políticas, Inglaterra en el comercio internacional. Políticas mercantiles. Aranceles altos. Aranceles altos nos referimos a la adquisición. Por ejemplo, si tú compras una laptop desde Estados Unidos, el Estado peruano como arancel siempre va a comprar un porcentaje de esa laptop. En este caso, en la escuela mercantilista, países como España y Portugal ponían aranceles altos a los metales preciosos, porque España y Portugal traían directamente los metales preciosos de países de América Latina. Control estatal. A esto nos referimos de que los países europeos trataron de controlar mucho lo que tendría que ser la cantidad de metales preciosos que podían ofrecer. Monopolios. Como ya estaba hablando, España y un poco Portugal tuvieron un poco de monopolio, pero principalmente tuvo más monopolio España, porque España es el primer país que, por así decirlo, vio la verdadera riqueza que producía México. Colonialismo como fuente de riquezas. Como ya estaba diciendo, países como España y Portugal empezaron a colonizar América, y a través de eso descubrieron el oro, plata y otros minerales que había en la región americana. Superávit comercial. ¿A qué nos referimos con esto? Que países europeos trataron de hacer un espacio habitable en América para facilitar los comercios internacionales. España trató de hacer España hizo el puente de Panamá, lo que está en Panamá, y un ejemplo actual vendría a ser el puerto de Chancay de China. Impactos socioeconómicos.
fortalecimiento estatal. A esto nos referimos que los países europeos, al tener mayor cantidad de riquezas a través de los metales preciosos, aumentaron sus ejércitos, su infraestructura, la calidad de vida de las personas y las construcciones. Urbanización acelerada. Como ya estaba diciendo, los países europeos, al tener la mayor cantidad de dinero, tuvieron más dinero para lo que venía a ser el desarrollo de las urbanizaciones. Por eso, en ese tiempo, muchos países europeos vieron el crecimiento de sus naciones. Auge de la burguesía. ¿A qué me refiero con auge de la burguesía? Es que se vio, en el mercantilismo se vio beneficiado lo que venía a ser la clase alta, no la clase baja. ¿A qué me refiero con esto? Que el comerciante, imagínate que tú eras un virrey en esa época. Tú tenías control de la cantidad de oro que salía de tu país y llegaba a España, por ejemplo. Tú sabías cuánto podías quedártelo tú, porque tú eras el virrey, tú controlabas lo que podías quedar. Desigualdad rural y urbana. Como venía en el anterior caso, la clase alta se vio mayor beneficiada. Porque los países europeos no controlaban si la riqueza iba para todos, solo iban para la clase alta. Por eso surgió la desigualdad. Hubo mayor diferenciación de ricos y pobres. Como ya estamos hablando, ahora vamos a hablar de la decadencia del mercantilismo. Principalmente surgió porque países como España y Portugal poco a poco estaban gastando lo que vendría a ser los recursos de América. Y al ya no tener tantos recursos como antes, la cantidad de recursos que tenían se acabaron. También lo que pasó es la revolución industrial en Inglaterra. Por eso dije que en España también sufrió lo que venía a ser la revolución industrial. Como ya estaba diciendo, España en la década en los siglos XVIII y XIX afrontó varias crisis económicas por ese hecho. Porque al surgir la revolución industrial en Inglaterra, ¿qué es lo que hizo Inglaterra? Priorizó la maquinaria en vez de priorizar el mercantilismo, la acumulación de riquezas. Y esto se ve hasta hoy en día, porque muchas empresas ya no contratan personas, sino usan máquinas, software y otras cosas. Y acá hay esto, persiste estrategias actuales. A esto nos referimos de que muchos países todavía mantienen parte de su riqueza en la acumulación de recursos, como lo que es el oro, plata. Esto se puede sustentar un poco porque, como sabemos, los minerales preciosos no devalúan de precio, en este caso suben de precio. Y tú como país te conviene tener una fuente de riqueza que sepas que no va a bajar de precio, sino que va a aumentar. Como ya estamos hablando brevemente, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la aplicación actual del mercantilismo, principalmente en lo que viene a ser en China.